Hemos charlado varias veces aquí en Radio Nacional Esquel con el invitado, no lo voy a presentar yo. Vamos a mantener ese suspenso por unos segundos. Y quiero, a modo casi diría de gusto personal, presentar a quien va a presentar, valga la redundancia, Cecilia Vallejos, que ha trabajado tanto tiempo con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel. Ceci, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Mauro. ¿Cómo estás? No vamos a hablar de derecho hoy. No, ni de derecho, ni de política, ni de nada de eso. Esta vez venimos por otra cosa. Claro. Ceci, me gustaría que presentes al invitado que ya es casi un conocido de la lejanía aquí en Radio Nacional Esquel, ¿eh? Sí, ya nos viene visitando Ujú. hace bastante tiempo. Bueno, está con nosotros Federico Andino, es maestro residente del linaje Sakia, de la Palden Sakia en Argentina y líder de Mindfulness de IBM, y viene a Esquel a dar unas charlas y un taller de meditación. Recién llegamos de la universidad, que dio una charla bastante interesante sobre cosmología budista, porque él además es budólogo. Ahora va a contar un poquito qué es ser budólogo, y es docente en la Universidad de El Salvador. Y bueno, mañana va a dirigir un taller de meditación budista que lo va a realizar mañana a la tarde en Libertad 465. Así que bueno, Fede, bienvenido. Gracias, Fede, ¿eh? Muchas gracias a ambos, realmente es un placer estar acá de vuelta con los dos. Y la verdad que sí, ya hace un par de veces que venimos charlando. Sí, es más, ya pusimos una silla que dice Federico Andino, directamente para Bueno, muchas gracias. ¿Cómo, antes que nada, estuvieron recién ahí en la universidad, ¿no? Una charla. Es correcto, la verdad que fue una charla fantástica, siempre nos reciben muy bien en Ujú. Esquel, la verdad que siempre me siento... Es un pueblo muy cálido, es un pueblo muy cálido. Y la Sobre charla- todo por la campera que tiene Cecilia Vallejos puesta en este momento. No se puede, ¿verdad? Estamos en radio. Pero sí, yo la verdad que siempre siento muy bien recibido en Esquel y la universidad fue fantástica. La verdad que muchas gracias a toda la gente de la cátedra de la universidad que me recibieron. Espero que haya sido interesante la charla. Estábamos durante la semana anunciando lo que era la charla, una conferencia, ¿no? Que es la cosmología budista. Y yo lo hago un link o un enlace con lo que decía ahí el budólogo, el señor Federico Andino. Que, para entrar, ¿no? De lleno, así directamente, para hablar del budismo, brevemente, una reseña histórica, no de toda la reseña histórica, pero sí un breve inicio desde donde parte. Bueno, el budismo es esencialmente un conjunto de cosas, no es una sola cosa, sino que es un conjunto de escuelas y de enseñanzas y de prácticas que siguen la enseñanza básica de una persona llamada Gautama Shakyamuni, que vivió en lo que es la India y Nepal hace más o menos 2500 años. No es una religión, si bien tiene características religiosas, tampoco es un sistema filosófico, si bien también tiene filosofía, es una cuestión que es medio difícil para nosotros de enganchar, ¿no? Pero que en la India pasa mucho, ¿no? Que es un tipo de religión no teísta, por así decirlo. Y hay muchas variantes, muchísimas variantes, lo vamos a encontrar desde Japón, con el Zen, que es probablemente el Zen o la escuela de Nichiren, o un montón de escuelas muy interesantes, hasta budismo ya occidental, como hay en Estados Unidos, y que son sistemas propios, ¿no? Si bien en Asia eso cuesta un poco reconocerse, sobre todo en Estados Unidos, que ha sido probablemente el lugar históricamente primero de contacto del budismo en 1869, con la Feria de los Mundos, ahí ya hay escuela. 1869 ya. Sí, ya en esa época los ingleses habían tenido una escuela de estudios budológicos bastante grande, porque bueno, ocupaban India, y había grandes pioneros de ese género, como Rice Davis, que por supuesto tenía una visión colonialista, ¿no? Del budismo, Ujú. como tenía una visión colonialista de todo el mundo, pero escuelas budistas, había sociedades desde el siglo XVII y XVIII en Europa, y especialmente a partir del siglo XIX en Estados Unidos empiezan a surgir movimientos propios, con lo cual hay un budismo americano, por así decirlo, ¿no? Más norteamericano que acá nuestras escuelas son más jóvenes, pero bueno, de a poquito está, creo, calando en la Quedando tierra. ahí, ¿no? Y cuando uno habla decías, no se puede, que yo creo que es un aspecto positivo en esto, de decir, no se lo puede catalogar estrictamente en religión, no se lo puede catalogar estrictamente en filosofía. Creo que lo que uno percibe en esas situaciones, o en este caso en concreto del budismo, es que está vivo, que sale algo latente, vivo y que es difícil de cazarlo entre comillas, digo, ¿no? Creo que ese es el camino por ahí, pero me gustaría que lo expliques vos en esa cosmogonía, perdón, ¿cómo lo podemos definir? A ver, Entre comillas, definir, claro, caminarlo, ¿no? Más que yo definirlo. creo que, a ver, hay una cuestión que nos cuesta a nosotros occidentales, que es que la idea de que todo tiene que estar en una categoría más o menos definida.
Y eso en el budismo intenta no hacerlo, ¿no? Y nosotros es más, religión generalmente lo vemos como una cuestión, desde un punto de vista, por una cuestión cultural, ¿no? Judeo-cristiana. Es el religare o el religio con algo superior. El budismo no plantea eso. En general, mi consejo para meterse en el budismo va por dos lados. Está muy bueno el estudio. Nosotros tenemos más tradición de estudio individual que por las tradiciones asiáticas. Y aparte, la verdad que acá tampoco hay templos tan grandes o tan numerosos como para poder decir voy a aprender un templo o voy a aprender una escuela necesariamente. El estudio individual es importante, pero también es muy importante la práctica, poner el cuerpo, ¿no? Como en cualquier cosa, si yo quiero ser, pensémoslo así, si yo quiero ir a aprender a hacer gimnasia artística, yo personalmente no podría, ¿no? Pero una cosa es leer sobre gimnasia artística y otra cosa es ir a hacer gimnasia experimentarlo. artística. Experimentarlo. Poner el cuerpo, ponerse en una posición subjetiva que permita experimentar esto. Con el budismo es lo mismo. Uno quiere aprender teatro, uno puede mirar todo el teatro que uno quiera, pero hasta el momento en que uno vaya a una clase de actuación y ponga el cuerpo a actuar, la experiencia es diferente. Y el budismo es un poco eso, ¿no? Yo creo que está bueno meterse, estudiar de a poquito, y después está bueno también buscar. Y la verdad, por suerte, la tecnología hace una gran ayuda. Ahora hay muchísimas clases online, casi todas las grandes escuelas dan cosas online, y uno puede acceder a un tesoro de conocimiento que hace años hubiera sido imposible. Hace años cuando yo cursaba en la facultad, también era mucho más difícil. Ahora, grandes maestros como el Dalai Lama, por ejemplo, dan iniciaciones que antes eran ultra secretas como Kala Chakra, todos los años por internet. Es fantástico. Uno se conecta y le dicen toma el texto, toma la práctica. Es solamente interés hace falta, lo cual es perfecto. Cuando uno empieza a estudiar el budismo, previo a la práctica, ¿no? Si uno tiene que decir, bueno, voy a entrar por la puerta chica, los primeros pasos, los primeros textos, los primeros libros, ¿qué recomendaría Federico para ingresar? Por lo menos para una charla, ¿viste? Hay unos libritos que dicen de filosofía, no me acuerdo cómo es, que son unos clásicos, cómo llegar a tal autor. Bueno, imaginemos el budismo. Freud para principiantes. Exactamente, budismo para principiantes. Budismo para principiantes, hay un libro que se llama Budismo para principiantes, pero yo no lo aconsejo tanto porque tiene una postura bastante definida, ¿no? Entonces, presenta un tipo de budismo para principiantes que está muy bueno, pero no presenta todo. A mí el que me gusta, a mí personalmente, es un texto de un gran académico que se llama Walpola Rajula, que también era monje, se llama Lo que el Buda enseñó. Que es un texto que a mí me gusta mucho porque es muy estricto en la presentación, es un texto académico bien hecho, pero aparte es muy accesible y explica brevemente, en 120 páginas creo que es, en la edición que tengo yo en el libro, las bases de todo el budismo. Y no se detiene en una escuela por sobre otra, tampoco hace una cuestión histórica muy grande, sino que le dice, esto es lo que enseñó en general, y en base de esto después uno puede aprender más o menos, ¿no? Pero es un gran texto ese. Después hay un libro muy bueno de Santidad del Dalai Lama, El corazón compasivo. Y después hay textos de cada especialidad, ¿no? Hay textos clásicos en Zen, hay textos clásicos en las escuelas de Nichiren, en las escuelas de amidismo. Pero yo creo que lo que el Buda enseñó, como una introducción breve, digamos, me parece que es fantástico. Y en la práctica, cuando nos referimos a la práctica, en la escuela que desarrollás, ¿cómo es una práctica de budismo? Bueno, el budismo se practica en tres niveles, todo el budismo en general. Está lo que se llama la práctica de sabiduría, en la cual uno estudia, uno se sienta y estudia y charla, discute, y nos encantan las discusiones a los budistas, que gusta cualquier lado. Qué grande. Pasa. Después está la práctica ética, en la cual que tiene que ver cómo uno se va comportando de formas diferentes y que no es un mandamiento, sino que toma prácticas, por ejemplo, es decir, hago medio ayuno tal día, un ayuno un día, otro día, y toma diferentes como prácticas yógicas de purificación, y luego la meditación, por supuesto, ¿no? Y también en cada una de esas hay miles de tipos. Es decir, meditación es un cosmos de cosas. Claro. Pero generalmente uno puede esperar encontrar meditación en la respiración, meditación analítica. Hay grandes grupos de meditación que generalmente todo el budismo comparte. Pero cualquier esquema budista, sea el Zen, sea por ejemplo el budismo, sea el budismo Won en Corea, siempre va a tener esos tres como niveles. Pilares, ¿no? Por el camino. Tres campos, digamos, tres patas, por así decirlo, del budismo, ¿no? Y siempre van a estar de alguna forma presente. Igual, por supuesto, cada escuela tiene su librito y cada maestrito tiene su mini librito. No, por supuesto. Y eso va a variar, ¿no? Yo me quiero basar básicamente en el budismo que practicás, que enseñás, que estudiás, y eso está bueno porque, digo, un punto interesante es saber que la universidad abre las puertas también para estas charlas, ¿no? Me parece fundamental ese lugar porque es el acceso público al conocimiento.
Hay una cuestión rara con la religión en la Argentina, quiero decir. Nosotros no somos, o nos fuimos por mucho tiempo un Estado laico, como por ejemplo es Uruguay, que fue de sus principios, pero hay un espacio de negación sobre el estudio de la religión. Y yo quiero hacer esto una gran diferenciación. Yo no estoy diciendo la enseñanza de religión en la universidad pública o en el espacio público, yo estoy en contra, quiero decir. Quiero decir el estudio de la religión como parte de un fenómeno humano, digamos. Cultural innegable. Para mí, de hecho, no hay nada que atente más contra el fanatismo religioso que el estudio de religiones comparadas. Muchas gracias. Me está pasando un mate. Es fantástico. Cuando uno estudia una religión comparada y encuentra los puntos, por ejemplo, que tiene la misma, digamos, tradición que da lugar al subanismo o, por ejemplo, al mazdeísmo, que al judaísmo, que al cristianismo, que a las diferentes formas de islam, eso me parece que hermana mucho más y desmitifica mucho. En cambio, en Argentina, en mi experiencia, lo que tiende a pasar es que se vuelve una cuestión de no hablar. Entonces, en las escuelas no enseñan, de vuelta, no estoy diciendo no enseñan religión, sino enseñan historia de las religiones. Cuesta mucho encontrar a alguien, aún en medios académicos, por ejemplo, que entienda cosas tan importantes como la diferencia entre un sunni y un shia. Y este es probablemente el grupo religioso más grande del mundo. Entonces, no conocemos eso. Como yo, digamos, esto digo siendo yo docente en varias universidades, tanto públicas como privadas, me parece muy importante poder intentar entender que es parte de un campo de conocimiento. Luego hay que tratarlo con estudio científico y con la rigurosidad crítica que se merece, digamos, cualquier campo. Pero me parece, yo celebro mucho que la universidad haya abierto las puertas. Qué bueno. Si hablamos los invito a charlar también si quieren, ¿no? Pero cuando hablamos de budismo, hay una especie, como en muchas otras cuestiones también, caracterizaciones a través de los medios de comunicación o específicamente de la televisión durante mucho tiempo. Uno habla de budismo seguramente en una mesa de café o va ahora directamente allá a la Española y la primera imagen que se nos viene a la cabeza es un monje de túnica pelado en una montaña alta solo y que esa es su vida, ¿no? Aislado completamente. Y creo que durante la charla esta y otra que hemos tenido también lo que das siempre a entender es la diversidad de acciones, de desarrollo vital que tiene una persona que practica, en este caso, el budismo, ¿no? Pero hay una estigmatización de la manera, más allá de que exista, como lo hemos hecho acá, hemos tenido otra vez, pero digo, hay una especie de única mirada sobre el budismo, por lo menos en aquellos que no están tan metidos en el tema. No sé cómo lo ves, Federico, cómo lo ven ustedes a este tema. Presentamos ahí. Hola, me presento, soy Verónica, soy una de las practicantes budistas. Anoche justamente le comentaba a una compañera una percepción, por lo menos una idea que yo tengo del budismo y la historia de las distintas prácticas, ¿no? A mí me parece que en la antigüedad, cuando surgen todas las religiones de las que estamos hablando, 2500 años atrás, el ser humano estaba en un proceso muy primario de construcción social. Era prácticamente un clan. Entonces, yo digo, no debe ser casual que, por ejemplo, las primeras estructuras de los monjes surgen justamente apartando al practicante de su familia, de su grupo originario, para generar otra conciencia. Una conciencia ligada a una sangha, digamos, a un grupo que represente esos valores. Obviamente, bueno, los famosos retiros, el aislamiento, bueno, todo era una forma de práctica que era de alguna manera construir, me parece a mí, pues entonces son hipótesis buenísimo, que después Federico buenísimo. Me va a decir si es cierto o no, que el ser humano, digamos, había que generar una estructura diferente de conciencia, que estaba muy ligada al clan, muy ligada a lo animal, muy ligado a las formas básicas, ¿no? Y yo creo que después, posteriormente, cuando esta conciencia empieza a surgir, ya los monasterios empiezan a dar lugar a otro tipo de gente, la gente común, digamos, no común, en el sentido de que eran los laicos, empieza a dar lugar a los laicos, entonces empiezan otro tipo de movimiento, ya donde eso que estaba generándose entre los monjes pasa al mundo de los laicos. Y bueno, yo creo que en este proceso a nosotros nos encuentra en un momento en el que realmente nuestra práctica es en el mundo. Es en el mundo. Digamos, no hay forma de evitarlo. ¿Por qué? Porque las relaciones ahora son acá.
Bueno, esta es por lo menos mi visión. Fede, Yo quiero decir, esto igual, el tema de la cuestión del estereotipado pasa con todo. lo decía eso, el compañero, con todo, Con todo pasa. Para tomar un ejemplo que no es budista, por ejemplo, nosotros en Occidente, hace años que desde las invasiones de Estados Unidos y todas las intervenciones en Medio Oriente, se está instalando una idea de que el Islam, por ejemplo, ha sido constantemente una religión bárbara. Nosotros debemos la historia de la filosofía griega al Islam. Si no hubiera sido por Averroes, por Avicena, no tendríamos continuidad con Aristóteles. Nosotros debemos la medicina al Islam, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo eso se pierde en el discurso. Con el budismo pasa lo mismo, se reduce a veces a una expresión estereotipada, porque es una forma fácil de contar una historia, y yo trabajo en esto, yo soy líder global de lo que es storytelling, y obviamente yo entiendo el poder de un símbolo para contar una historia, pero se queda en eso. Y en el budismo ha habido grandes monjes que se han retirado del mundo o que se han ido a meditar, y ha habido, por ejemplo, gente como Shinran, que salió a los monasterios y dijo, bueno, voy a hacer un budismo, el budismo amidista, para toda la gente que sea simple, que sea fácil, o como el budismo Won, que esencialmente ayudó a reordenar Corea después de las guerras, o como por ejemplo, como ha habido grandes yogis laicos que se han retirado del mundo como monjes, como Milarepa, y ha habido grandes laicos y monjes que también han ido al mundo y que han dado, por ejemplo, puentes. El más famoso de los creadores de puentes, Tantong Gyalpo en el Tíbet, era un yogi, ¿no? Entonces, en el budismo esa división no existe tanto y hay mucha más riqueza, pero es normal que también uno compre cierta imagen, ¿no? Por lo menos hay una imagen en algún punto. Hay tantas otras religiones como por ejemplo, los yazidíes, que el día de hoy están siendo eliminados en Siria, que ni siquiera tienen registro. Por lo menos los monjes budistas es una imagen del budismo, ¿no? Y digamos, y honestamente, el budismo también tiene gente que no es tan, quiero decir, que no es tan presentable, como lo que está pasando en Myanmar, y que tiene que ser condenado por los budistas. Y en ese sentido está bueno que yo me siento contento de estar en un camino que tiene tan buena publicidad, por así decirlo. Acá hay caminos que son muy interesantes, de acá, de Argentina, ¿no? Como puede ser algunas devociones a santos o a figuras que son súper válidas y súper respetables y culturalmente no se les da el lugar que para mí se les debía dar. Con lo cual, yo por un lado siento que tenemos suerte, ¿no? Pero también es verdad, es un estereotipo. Que está para hacer hasta las 12 de la noche la charla de acá. Federico, si pensamos en palabras o términos que dan vuelta ahí tenés, Ceci, no sé, que le toca medio anárquica mi cebada, ¿no? Está bien. Términos o conceptos que por ahí dan vuelta en filosofías, religiones o en la temática, por lo menos que nos llegan a quienes conocemos muy de lejos el budismo. Ujú. Por ahí la reencarnación, karma, todo esto están dentro del budismo, ¿no? Del léxico, de la terminología budista y el concepto también de círculo que está en diferentes filosofías también o religiones. ¿Se pueden trabajar, o se pueden descifrar o charlarlas aquí, por ejemplo, en la radio en algunos minutos para ir al... Obviamente es extenso, ¿no? Es súper Pero creo extenso. que tu palabra aquí sería muy acertada para charlarla. Bueno, déjeme hacer foco en una cuestión, que es el tema de las reencarnaciones. Por ahí esto es Por interesante favor. hablar. Hay un tema muy difícil de traducción. Porque cuando uno habla, por ejemplo, de reencarnación, uno tiende a pensar lo que los griegos llaman metempsicosis, que es la transmisión de la psique, que psique, nosotros decimos psiquis como psicólogo, pero en realidad viene de psique es alma, ¿no? Ujú. De un cuerpo a otro. Eso no existe en el budismo. En el cuerpo no hay un alma, y justamente uno de los grandes focos del budismo es entender que no hay una unidad del ser, llamémosla alma, espíritu, yo soy, o algo que sea único, sino que uno lo que es un agregado de factores. Y esto nosotros lo sabemos en cierta forma, porque nosotros nos damos cuenta que no somos los mismos, quiero pensar que no somos los mismos cuando tenemos 40 años que como tenemos 4 años, que físicamente hemos cambiado, que biológicamente hemos cambiado, que mentalmente hemos cambiado, pero sospechamos o intuimos que hay algo que se mantiene fijo. Lo que dice el budismo es no hay nada que se mantenga fijo. Ahora, todas nuestras vidas impactan en las del resto, constantemente, lo que se llama interdependencia. Entonces, nuestras acciones y nuestros votos y nuestros deseos se transmiten hacia nosotros. No hay un alma que viaje, sí lo que hay son los votos y las determinaciones que tomamos. Si, por ejemplo, tomemos un ejemplo totalmente negativo que se transformó en algo que para mí fue positivo, ¿no? En un punto. Si, si no hubiera existido algo tan terrible como la Alemania de Hitler,
probablemente el acuerdo Balfour y el Estado de Israel no hubiera existido. El pueblo judío estaría todavía vagando, ¿no? En un momento se habían pensado en venir a Argentina y se les dio un territorio de ellos en base a una acción terrible. Y de esa forma las acciones de Hitler modificaron Medio Oriente, de forma tangible, no de una forma mágica, digamos, o mística. Eso es karma. Mira. Eso se transmite. De la misma forma, Gandhi, con una acción totalmente desinteresada y una acción que si bien era violenta en el sentido que interrumpía, no era agresiva, expulsó al mayor imperio de la India, ¿no? Y eso al día de hoy lo seguimos sintiendo. Entonces, de alguna forma, Gandhi es, la India de hoy, es la reencarnación de Gandhi, ¿no? Porque es el resultado de sus acciones. El budismo habla de esto. Y después habla muchas veces de seres que generan cuerpos y seres que se emanan, que es otra cuestión, que no es tanto una reencarnación, sino esencialmente una forma de aprendizaje. Grandes budas pueden mostrarse de diferentes formas para enseñarnos, ¿no? Y esta yo creo que es una forma, en el Sutra del Loto, por ejemplo, cuenta de los 4 bodhisattvas de la Tierra, ¿no? Que son los que viven en el cielo que está bajo la Tierra. Son formas más místicas, si quieren decirlo, pero todas tienen que ver con lo mismo, con poder tomar un voto de mejorar el... Fede, te interrumpo un Sí. segundo, que están las noticias y continuamos, ¿te Por parece? favor. Federico. Ahí le dábamos paso a las noticias. No era muy budista que digamos el de la noticia, le daba para adelante lo que decía, ¿no? Pero bueno, Federico Andino que está con nosotros, recién te interrumpimos, te pedimos disculpas. Habíamos quedado en qué parte, Fede. Lo que está diciendo es, esencialmente, si queremos definir el budismo en algo, esencialmente es mejorarse uno, ser mejor y ayudar a todo el resto de la gente, ¿no? Nuestro maestro Khenpo Pema Wangdak, que es un gran maestro, siempre dijo, más importante que el nombre budismo es el ser buena persona y ayudar al resto, y generar compasión y sabiduría. Estas son las dos virtudes.